Gracias a Dios por esta bendición que nos da de poder reunirnos. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios, quienes nos visitan por primera vez, segunda, bienvenidos. Vamos a la palabra de Dios. Le voy a invitar a que abra su Biblia en la carta segunda a los Corintios, capítulo 2. Hace algunos meses ya estudiamos la carta primera a los Corintios y hemos iniciado ya la segunda. Vamos versículo a versículo, pues dejando que el Señor nos hable, ¿verdad? Dejando que el Señor nos hable ahí en su palabra. El día de hoy vamos a ver un tema titulado Decisiones y no sentimientos, y es el tema número 3 de esta segunda carta a los Corintios, que hemos titulado Cuidando el rebaño. Vamos a tomar como base el versículo 10 del capítulo 2, pero vamos a ver desde el 1 hasta el 11. Hoy iniciamos el capítulo 2, vamos a ver del 1 al 11. Tomamos como base el versículo 10. Dice así: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Un breve repaso. Pablo se había propuesto hacer una visita a Corinto, pero esta visita no se había dado. Él había denominado esta como una segunda bendición, pero no se había dado. Y este cambio en los planes del apóstol Pablo había sido una oportunidad para los falsos apóstoles, para que los falsos apóstoles que se habían introducido allí en la región de Acaya, en Corinto, pudieran cuestionar la integridad de Pablo. ¿Cómo? Pues lo acusaban de ser un carnal. Vimos la enseñanza anterior que decían, pues ese Pablo no está hablando en serio, no habla en serio, es un carnal. Como dice una cosa, dice otra, dice que sí, y a la mera hora dice que no, y a la mera hora dice que sí. ¿Cómo vamos a confiar o van a confiar ustedes en alguien así? Por otro lado, lo culpaban también de no ser una persona íntegra. Pablo responde en esta carta que nosotros conocemos como segunda carta a los Corintios, y como siempre aprovecha para enseñar al pueblo. Aprovecha para enseñar primeramente que su apostolado no dependía de la popularidad. Hoy en día nos dejamos llevar por la popularidad y le atribuimos éxito a un ministro que tiene muchos seguidores, un ministro que tiene muchos suscriptores en su canal, un ministro que llena estadios. Bueno, ahora no se puede, ¿no? Pero la manera de medir es por medio de los suscriptores, de las redes sociales, de la popularidad que tenga un ministro. Sin embargo, si somos bien objetivos, en la primera carta podemos ver que un porcentaje muy alto de la iglesia en Corinto no reconocía a Pablo como apóstol. Es decir, vimos que habían quienes decían, yo soy de Apolos, pues ahí ya perdió muchos suscriptores Pablo, ¿no? Otros decían, yo soy de Cefas, o sea, yo soy de Pablo, entonces ahí ya perdió 50% de la popularidad. Y estaba otro grupo que decía, no, yo soy de Cristo, yo de ninguno de esos, yo no sigo a hombres. Y solo un 25% era del partido Pablo, por decirlo así, ¿no? Obviamente él descalifica esta actitud, pero si se juzgara a través de estas cosas, pues Pablo no sería apóstol. Hay personas o hay iglesias enteras que eligen a sus pastores. Vamos a ver quién vota por este y por este otro, ¿no? Pero podemos ver que Pablo aprovechó para enseñar esto. Miren, mi ministerio, mi apostolado no me lo dieron ustedes, me lo dio el Señor. No lo da la iglesia, no lo da un seminario tampoco, lo da el Señor, es quien da el llamado. Obviamente la iglesia confirma ese llamado, o sea, puede ver ese llamado que da el Señor. También les enseñó acerca de tener una buena conciencia, la importancia de tener una buena conciencia. Hablamos un poco acerca de esto en la enseñanza anterior, y él no había enseñado otra cosa que no fuera el evangelio. O sea, su conciencia limpia dependía de que no había tratado de agradar a los hombres, no había tratado de darle al público lo que pedía, sino que había simplemente predicado el evangelio. Y este evangelio vimos también que es sí y es en Jesús, amén. O sea, Dios dijo sí al plan de salvación, Jesús dijo amén, manos a la obra, se encarnó e hizo esta obra salvadora por nosotros. Su comportamiento también respaldaba este evangelio, porque no se trata únicamente de predicar el mensaje correcto, sino de respaldar esta enseñanza, este mensaje con nuestro testimonio, con nuestra vida. Y el testimonio tanto de Pablo como de sus colaboradores, Silvano, Timoteo y quienes habían ido con él, pues había sido intachable. Podrían
colgarse de cosas subjetivas como estas. No, Pablo no vino y dice que sí, dice que no, no es íntegro. Pero no tenían algo sustancioso, algo objetivo para poder cuestionar el testimonio del apóstol Pablo. Además, Pablo dio el motivo por el cual no fue a Corinto. Dijimos que no tenía por qué darlo, pero lo dio. Él no tenía por qué dar explicaciones a un 75% de personas quienes se oponían a Pablo, sino que pues en buena onda, en buen plan, les dio esta explicación. ¿Por qué no fue? Dijo en este mismo capítulo 1, quiero decir, en el capítulo anterior, dijo, por ser indulgente no fui a vosotros. Esta palabra indulgente viene del griego pheidomai y quiere decir ahorrar, quiere decir pasarse sin. Esto es, dejar a un lado la inflicción de un mal o retribución ya dispuestos. O sea, esta indulgencia tenía que ver con que alguien merecía un castigo y no lo estaba recibiendo, pues por un tiempo, ¿no? Se estaba poniendo como en hold, como en espera. Vamos a ver cómo reaccionas, porque la disciplina es inminente. Varios miembros de ahí en la iglesia necesitaban ser disciplinados. No solo aquel miembro del capítulo 5, la primera carta a los Corintios, quizás lo recuerdes, un miembro de la iglesia que había entrado en una relación sentimental y más allá de lo sentimental con la mujer de su padre. Y Pablo les dijo, o sea, ustedes ya de plano andan inaugurando pecados, o sea, ni en el mundo se ven esas cosas, o sea, ni en La Rosa de Guadalupe, ni en las novelas de Telemundo se ven esas cosas que están pasando entre ustedes, entre miembros de la iglesia. Entonces, esto ameritaba una disciplina. Bueno, más que este miembro, había otros quienes necesitaban esta disciplina. Fíjate lo que dijo en el capítulo 4, primero a los Corintios, capítulo 4, versículo 19. Estamos simplemente haciendo un breve repaso y viendo más o menos cuál era el tono de esta carta, que vamos a ver un poco más. Pero dice el capítulo 4 de la primera carta a los Corintios, versículo 19. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. Esto ya lo vimos. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. O sea, era más de uno, ¿te fijas? Está hablando allí, no en singular, sino en plural. Dice, de los que andan envanecidos. O sea, era más de uno que pues necesitaba rectificar su vida, ¿no? Y en el versículo 21, ahí mismo, capítulo 4, fíjate cómo pregunta el apóstol Pablo, dice, ¿qué queréis? Iré a vosotros, o sea, habla otra vez, de más de uno, con vara o con amor y espíritu de mansedumbre. El otro día estaba una visita, una hermana visitando y cuando oyó, pues, estábamos leyendo algo así y escuchó algo de la disciplina y preguntó, era nueva y decía, ¿entonces aquí les pegan a las personas? No, definitivamente no. Vamos a ver más adelante de qué se trata esto, pero Pablo obviamente está diciéndolo en un lenguaje alegórico, ¿no? Está diciendo, iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre. Bueno, la respuesta la tenían ellos de cuál sería el tono de la visita de Pablo. Así que Pablo cambió los planes. No fue, en vez de ir, les envió otro escrito, un escrito que nosotros no tenemos, que no está en el canon bíblico, y bueno, por soberanía de Dios no está en el canon bíblico, pero hay otro escrito. Y en este escrito pues les estaba aplicando por un lado la corrección, pero también la misericordia, de no ir de forma presencial, no ir y así darles oportunidad de que reflexionaran a través de este escrito. Ahí vemos la paciencia para que no llegara a él pues a corregir de una manera pues más estricta y más fuerte, ¿no? Los ministros somos también de carne y hueso. Quizás tú ya te has dado cuenta de eso. A través de tu vida cristiana te has dado cuenta que los ministros también cometemos errores. También pues tenemos emociones exactamente las mismas que ustedes. No es que tú eres el pastor, bueno sí, pero pues yo también voy al baño, o sea, también exactamente igual que usted, ¿no? O sea, no nos hace distintos a nosotros los ministros de usted quien no es ministro en cuanto a ministerio pastoral o de liderazgo en la iglesia. También tenemos sentimientos, emociones. Ahora, reprender, exhortar, disciplinar, como dice la Biblia, que está ahí escrito, nos produce tristeza. O sea, se involucran también las emociones. Es muy difícil hacerlo, es muy incómodo hacerlo. Yo honestamente prefiero que me invite usted a comer a su casa unas costillas o un tibón o lo que sea, ¿no? Langosta o lo que sea, o unos huevos con machaca, lo que sea, ¿no? Y la pasamos de maravilla, pero ya cuando se trata de exhortar, de reprender y de disciplinar, pues la verdad que no es muy divertido, la verdad, no es muy entretenido. Ahora sí vamos de lleno al versículo 1 del capítulo 2. Ahora sí, segunda carta a los Corintios.
Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Cuando alguien está triste, ¿te ha pasado? Se necesita, y siempre es muy útil, alguien quien no está pasando por la misma prueba en ese momento para poderle animar. O sea, cuando dos personas están tristes, pues ¿cómo se anima el uno al otro, no? Si una persona está triste, lo ideal, lo mejor es que venga alguien quien está estable emocionalmente y pueda consolarle, pueda levantarle. Bueno, esto es lo que les está diciendo Pablo. La reprensión y la disciplina iba a ser dolorosa, iba a ser incómoda para ellos, pero decía Pablo, más para mí. Si ustedes van a estar dolidos, ¿cómo van a consolarme ustedes a mí? Y esto nos enseña varias de los lados que tiene la disciplina. Cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, hablo por mi esposa y por mí, aunque a mí es generalmente el que me toca esta difícil y triste tarea, pues no sé si te lo dijeron a ti, me duele más a mí que a ti. Y uno decía, ay, ¿a poco? ¿No? O sea, pues tú no eres el que tiene la vara ahí, ¿no? La varita mágica, ¿no? Pues realmente es así, al padre le duele más, al que ejerce disciplina le duele más, pero es necesario. Dice la palabra, el que no es disciplinado, pues se le está tratando como a bastardo y no como a hijo. Entonces es doloroso, pero es necesario. Entonces llega un momento después de que viene la disciplina, la vara, que hay una etapa de consuelo. Mis hijos están así como que, amén, amén. Preach it, brother, ¿verdad? Viene después el consuelo, o sea, no es así como que les das su vara y sabes que ahí te vas al rincón, no te quiero volver a ver ni te me aparezcas y te vas. No, después viene el consuelo, vente, y ahora sí, ya cumplimos con lo que había que hacer, ahora ven, le abrazas, le das palabra, lloras ahí con él si es necesario, con ella, y bueno, pues viene esta parte de la consolación, y es lo que está diciendo aquí Pablo, ¿no? Pero decía, es muy grande la necesidad de esta disciplina, que va a ser muy triste para todos, así que es mejor que por medio de este escrito ustedes pues reflexionen y rectifiquen lo que haya que rectificar. Dice el versículo 3, y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Cómo explicamos estas palabras? Bueno, la primera frase dice, y esto mismo os escribí. Esta primera frase nos afirma que había otro escrito, el cual no tenemos. Este escrito tenía un objetivo, o varios, ¿no? Pero el principal, veo yo, que era, como dije, que ellos cambiaran su manera de pensar, que entendieran que estas divisiones de las que habló en la primera carta y que de las cuales no habían rectificado todavía, bueno, que todo esto no iba a ser otra cosa más que minar ese mensaje, esa semilla espiritual que él había dejado ahí, tanto Pablo como sus colaboradores también. Lo ideal era que la visita de Pablo, como dice ahí, fuera de gozo, una visita de gozo, que Pablo pudiera ver eso que les escribió en la primera carta, capítulo 15, firmes, constantes y sirviendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso hubiera sido lo ideal. Pero te fijas cómo aparentemente esta visita no iba a ser para gozarse, que Él se gozara con ellos y que ellos se gozaran con Él y que tuvieran un tiempo maravilloso de enseñanza, de comunión, de convivencia, sino que pues iba a ser una visita bien, bien incómoda. Por otro lado, el gozo de Pablo enriquecería el gozo de los corintios si ellos hubieran hecho caso a lo que él previamente les había escrito. Versículo 4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Dije hace rato que los ministros también tenemos emociones. Y aunque este escrito que él les envió era un escrito duro, Pablo lo escribía con el corazón roto. Lo puedes ver aquí. Dice, y con mucha tribulación. Esa palabra tribulación significa presión. ¿Te has sentido así? Que no es tu vida así como siempre, sino que tienes una presión encima, tienes una carga encima. Y esta era la carga que decía Pablo. Lo que sobre mí se agolpa, la preocupación por las iglesias. ¿Quién se desanime? Yo no me desanimo, decía Pablo, ¿no? Escribió también con angustia. Angustia es ansiedad, es una mente abrumada. Cuando está todo bien, dormimos, ¿verdad? De que, bueno, buenas noches, y a los ronquidos, a todo lo que da, ¿no? Pero cuando estás así, atribulado, cuando estás angustiado, no puedes pegar las pestañas. Tu mente está pensando y tus ojos están cansados, pero tu mente está pensando a 1000 revoluciones y bueno, no tiene nada que ver con lo que te comiste.
que a lo mejor no te deja dormir, pero es la mente y esta ansiedad, esta presión, esta aflicción que no te deja dormir. Además, Pablo les manifiesta algo, les manifiesta que derramó lágrimas cuando escribió este escrito que nosotros no tenemos. Y aquí podemos ver el tono en el cual él les escribió esta carta que no tenemos. Era pues, una carta a corazón abierto. Dijimos que esta segunda carta para nosotros es una carta muy, muy personal. Es una carta que nos muestra el corazón de Pablo tratando de cuidar el rebaño, pero este otro escrito que no tenemos parece que estaba todavía más intenso. Continuamos leyendo. Dice, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. ¿Qué tal? El propósito de este escrito no era simplemente hacerlos sentir mal. El otro día alguien me dijo, pues salí de esta reunión más bien como agüitado que animado. Y yo, bueno, pues ¿quién te dijo que esto era así como que el yoga o los aeróbics o algo? No, o sea, venimos precisamente a eso. Si hay algo que cambiar en nuestra vida, el Señor nos va a contristar, el Señor nos va a redarguir. Pero vamos a ver más adelante que no es solamente pues hacer sentir mal por hacer sentir mal, sino es hacer sentir mal por nuestro pecado para que podamos experimentar el amor de Dios. Dice, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Entonces, el propósito de este escrito no era solamente contristar por contristar, como si le diera gusto que otro se sintiera mal y lo hiciera sentir más santo, más piadoso. El propósito era mostrar su grande amor por ellos. Hay un versículo en Proverbios que sería bueno que lo memorizáramos. Es uno de estos versículos que, si tienes amigos, sería bueno que, no sé, se lo escribieran por ahí en su Biblia o algo así, ¿no? Para recordar, para hacer un compromiso uno con el otro. Dice Proverbios 27, versículo 6, la palabra de Dios para todos. Dice así, más digno de confianza es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Hemos hablado de confianza, ¿no? La semana pasada hablábamos de confiabilidad en los ministros. Según la Biblia, aquel amigo o aquel ministro quien te hiere, bueno, pues es más digno de confianza que el profeta de esos que, como veíamos el domingo, ¿no? Que te dice, no, todo bien, tú sube y triunfarás y todo esto, sabiendo que hay un mal en ti, sabiendo que pues más bien necesitas una cirugía. Imagínate el cirujano, ¿verdad? Está ahí, no, pues no hay que meterle el bisturí porque pues, lo vamos a herir. Y le deja ahí el tema que trae, ¿no? Pues no sería un cirujano digno de confianza. Y aplicado aquí dice, más digno de confianza es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Pregúntale a Judas, ¿verdad? Vamos al versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Y aquí podemos ver la idea de comunidad de Pablo. Hay un libro que leí recientemente que se llama así, La idea de comunidad de Pablo. Y él nos muestra aquí que no estaba pensando en él mismo. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Si él estuviera pensando en sí mismo, si Pablo estuviera pensando en sí mismo, podría haber tomado muchas otras decisiones. Una de ellas hubiera sido simplemente dejarlos así como estaban, para evitarse la pena. Mira, mejor sigo con mis planes de ir y me hago como que no pasa nada, les predico que todo bonito, que todo bien y los dejo así como están, para no incomodarme, para que mi visita sea pues una visita bonita, linda. Pero él no estaba pensando en sí mismo. En la primera carta hizo una analogía de la iglesia como cuerpo, porque Pablo pensaba comunitariamente y no individualmente. No pensaba solo en sí mismo, sino que pensaba en comunidad. Primero a los Corintios capítulo 12, versículo 26, para que recordemos cómo él hizo esta analogía de la iglesia como cuerpo de Cristo. Hay muchas analogías en la Biblia que reflejan la iglesia, que reflejan la realidad de la iglesia. Y esta es una de ellas, es la analogía de la iglesia como cuerpo. Dice primero a los Corintios 12, 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. No veamos este versículo así como que muy romántico, porque tiene también su lado real, aunque es una analogía. Tiene su lado, ¿cómo le podemos decir? No tan romántico, no tan divertido. ¿Cuál es este lado? Bueno, el dolor de uno afecta a todos. Bien. El gozo de uno es el gozo de todos, cuando un miembro recibe honra.
¿Y qué con el pecado? ¿Será distinto con el pecado? O sea, el pecado de uno es su pecado y es su bronca. Y nosotros nomás queremos dolernos y gozarnos. No, en cierto modo el pecado trae dolor. Algunos piensan, es mi vida privada. Y lo que yo haga en mi vida privada no le afecta a nadie. Y esto puede ser en situaciones morales o en decisiones que toma. Esta decisión que yo tomo de este trabajo que me va a apartar de la comunión con la iglesia, o de esta situación que me voy a meter, etcétera, pues es mi bronca. No tiene por qué importarle a nadie. ¿Y por qué me están preguntando esto? ¿Por qué el hermano me está llamando que por qué no he ido a la iglesia? Pues, ¿qué le importa? Es mi vida, ¿no? Bueno, y hablo de miembros, ¿no? De aquellos quienes dijeron, pastor, vinieron, ¿no? Yo quiero ser miembro de esta iglesia. Ok, bueno, escúchate el discipulado que dimos para que pues no te caiga esto así como balde de agua fría, ¿no? Y cuando le llaman, dicen, no, pues, ¿y qué le importa? Pues, es mi vida, y eso no le debe de importar a nadie, no le afecta a nadie. También la negligencia espiritual de un miembro afecta a todos. ¿Por qué crees que Pablo les dijo, haciendo alusión a este versículo, en 1 Corintios 15, último versículo, firmes y constantes sirviendo en la obra del Señor siempre? ¿Por qué? Porque es algo colectivo. O sea, el cuerpo, para que esté saludable, tiene que estar saludable todo el cuerpo, ¿no? Para que funcione bien. Volviendo con segunda a los Corintios, Pablo está refiriéndose a una situación específica. Si lo ves, ahí en el versículo 5, dice, si alguno me ha causado tristeza. O sea, es una situación real. O sea, aquí ya no está hablando en analogía, como habló del cuerpo o como habló en otras situaciones, sino que está hablando de una situación que ocurrió, un caso de la vida real, del cual ellos sabían perfectamente de quién estaba hablando. Nosotros no. Lo que nosotros podemos hacer es especular, en cierto modo, acerca de qué se trataba esta situación que vemos aquí en el versículo 5. Algunos intérpretes, algunos comentaristas dicen que se trataba de el inmoral de primera carta a los Corintios, capítulo 5, de aquel quien había tomado por mujer a la mujer de su padre. Algunos dicen, bueno, ese que le había causado tristeza a Pablo es este hombre inmoral que había pecado y que le había causado dolor también a la iglesia. Otros, me incluyo yo ahí, otros dicen que este era alguien quien propició la división allí en Corinto, por medio de desprestigio, por medio de cuestionamientos hacia el apostolado de Pablo, aquel quien creaba estos partidos, ¿no? o fomentaba estos partidos tratando de desprestigiar a Pablo. ¿Cuáles fueron algunas de las acusaciones que se hicieron y que podemos ver en la primera carta a los Corintios? Bueno, una de ellas es que Pablo buscaba lo de ellos y no a ellos, ¿se entiende? Acusaban a Pablo de que él estaba ahí solo por el dinero y que solamente le interesaba el dinero de los corintios y que en realidad ellos no les interesaban. Porque Pablo empieza a hablar, justo después de tocar este tema, empieza a hablar de toda esta parte de la Escritura que dice, no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario, y pone toda esta base que hay para que los ministros vivan del ministerio. Y después él dice, ¿no? Yo tengo ese derecho, pero yo, de manera personal, de manera pues voluntaria, renuncié a ese derecho. Entonces, ¿cómo comía Pablo? ¿Cómo era sostenido Pablo? De lo que otras iglesias le enviaban. Eso sí lo recibía, pero de Corinto no hacía uso de este derecho que es 100% válido. Entonces, todo esto lo digo porque le acusaban de esto, de pues ser una persona interesada en el dinero. Sea cual sea el caso, sea el inmoral o sea el divisor, murmurador, calumniador, o cualquier pecado incluido en la lista de 1 Corintios 5:11, ¿te acuerdas? El que sea borracho, adúltero, ladrón, cualquiera de estos pecados, pues ameritaba disciplina. Nosotros cuando oímos de disciplina en la iglesia, generalmente pues únicamente lo asociamos a el adulterio o a alguien quien lo agarraron en drogas o qué sé yo, ¿no? Cosas así como escandalosas que, bueno, están ahí en la lista de 1 Corintios 5:11, ¿no? Pero ¿qué del murmurador? ¿Qué del calumniador? Esto también amerita disciplina. Esto mismo está encerrado en esa lista en la cual Pablo está hablando y dice, quitad a este perverso de entre vosotros. Vamos a ver un poco más. Para interpretar y hablar acerca de disciplina y hacerlo correctamente, no con mis buenas intenciones o con lo que yo me imagino, tenemos que ir a Mateo 18. El pastor Guillermo Gómez habló de esto y yo lo he hablado en otras ocasiones y ¿sabes qué?
hay que seguirlo recordando porque a menudo se nos olvida y procedemos de manera equivocada. Así que si usted ya se lo sabe, bueno, pues duérmase tantito, no hay problema. Si no, pues repasémoslo nuevamente. Mateo 18, del 15 al 22. No lo vamos a leer versículo a versículo, simplemente voy a recordar los principios. Y algo bien interesante que yo leí esta mañana es de que antes de llegar ahí, el Señor Jesucristo dijo una parábola de una oveja que se perdió y un pastor que va a buscarla y que deja las 99. O sea, este es el contexto, una oveja perdida. Después habla de este tema de la disciplina que fue disparado, por decirlo así, por la pregunta que hizo el apóstol Pedro. ¿Cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí? ¿No? Y después se desarrolla todo esto y dice, si tu hermano peca, primero ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Te fijas? El objetivo es recuperar, encontrar esa oveja que se perdió. ¿Vamos bien? Entonces peca el hermano, tú y él solos, repréndelo. No dice ninguna otra cosa. No dice públicalo, no dice llámale a tu compadre, llámale a tu comadre. Es más, lo digo de una vez para sí, claro, ni al pastor. Porque el pastor o los líderes te vamos a decir, ¿ya fuiste con el hermano? No, pues no. Pues ve. O sea, es lo que dice la palabra, ¿no? O sea, bueno, si se resiste a cambiar, si se resiste a reconocer su situación, su condición, se debe de ir con testigos. O sea, no es que ya le reprendiste y dijo, no, pues sí, ¿sabes qué? Tienes razón, voy a cambiar, necesito echarle ganas, etcétera. Y de todas maneras vas por los testigos. No, ahí se acaba el asunto. Pero si se resiste a cambiar, debes de ir con testigos. Si se resiste a cambiar, aún después de que fueron testigos, 2 o 3, que deben de ser, por cierto, personas de testimonio, no cualquier argüendero, porque eso siempre hay, ¿no? Yo voy de testigo, compa, no. Personas espirituales, ¿no? Personas capaces de juzgar de acuerdo a la palabra. Si se resiste a cambiar, entonces dijo el Señor Jesús, dilo a la iglesia. O sea, no es que lo pongas en un blog, no es que llames a los de otra iglesia que nada que ver, no, dilo a la iglesia. Ese es un asunto que le interesa únicamente a la iglesia, solamente. ¿Para qué? Para que entre todos lo exhorten, para que entre todos lo ayuden a que vea que lo que está haciendo pues no glorifica a Dios. Y al parecer este proceso, estos pasos de Mateo 18 ya habían ocurrido aquí con los corintios, porque dice el versículo 6, ahí 2 Corintios 2, le basta a tal persona, sea el inmoral, sea el divisor, sea quien sea, un pecador X, pero miembro de la iglesia, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. O sea, ya habían ido en privado, ya habían ido con testigos y ya estos muchos representan a la iglesia. Quizás surja la pregunta, ¿cómo se castiga? O sea, ¿cómo se aplica la disciplina? Vamos a suponer que alguien, pues ya llegamos hasta este punto y no se quiere arrepentir. ¿Cuál es este castigo? Bueno, la palabra reprensión, aquí que se usó en 2 Corintios 2, versículo 6, nos ayuda a entender mejor. Es la palabra epitimia. En el Nuevo Testamento significa pena, significa castigo. Significaba originalmente el disfrute de derechos y privilegios. Eso era lo que originalmente significaba esta palabra epitimia, que se tradujo como reprensión. Estos derechos eran derechos que tenían los ciudadanos. Después, esta palabra vino a ser usada de la estimación, o sea, de no tener estos derechos, estas obligaciones, o quiero decir privilegios, y de ahí en general vino a convertirse en una pena, en un castigo. Es el retirar derechos y privilegios a un ciudadano, es la palabra epitimia. Entonces, ya aquí nos va dando un poco más de luz. No tiene que ver con un castigo físico. Tampoco, fíjate que tiene que ver estrictamente con remover a alguien de una función del servicio en la iglesia, aunque puede ser. De eso podríamos hablar mucho, pero hay poco tiempo. En Mateo 18, 7, que es la referencia que estamos tomando directamente del Señor Jesús, dice, si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entendamos que la disciplina, y esto a lo mejor choca con nuestra mente, la disciplina es un privilegio para los que son hijos. O sea, si tu padre, tú eres niño, porque aquí hay niños, hay adolescentes, si tu padre y tu madre o cualquiera de los dos te disciplinan, has de sentirte
Con dolor sí, pero agradecido porque tienes padres que te aman. O sea, y hablando del contexto de la iglesia, es un privilegio para los ciudadanos, para los miembros de una iglesia local. Aquel quien no se arrepiente y abandona la iglesia en los primeros pasos está renunciando a la restauración. Porque esto, mis hermanos, se dan, y tal vez, no lo sé, no estoy viendo a nadie, tal vez aquí haya alguien quien está aquí porque no terminó un proceso de disciplina en la iglesia local a la que pertenecía. Quizás pecaste, o alguien, vamos a hablar más indirectamente, ¿no? Quizás alguien peca, vienen, le reprenden a solas y dice, pues no, es mi vida, etcétera, etcétera, pero es miembro de la iglesia. Entonces van con testigos y en ese paso dicen, ¿sabes qué? Yo rajo de aquí, ahí nos vemos, bye. ¿Qué les pasa a estos? No, aquí no hay amor, y etcétera, etcétera, etcétera. Y se van. Llegan a otra iglesia sin haber arreglado ese asunto. ¿Qué crees? Lo único que hicieron fue, pues, exportar ese pecado, ese asunto pendiente a otro lado. Y la iglesia que lo recibe como miembro asume ese asunto y después, tarde o temprano, va a brotar porque no se restauró, porque no se trató, porque no hubo perdón, que es de lo que habla Mateo 18. Entonces, y así llevan 5 iglesias, 6 iglesias, you name it. Aquel quien no se arrepiente entonces y abandona la iglesia en estos primeros pasos está renunciando a la restauración. En ese caso, la iglesia, porque estamos hablando de cómo se lleva a cabo este castigo, ¿no? Bueno, el castigo en este caso que se podría dar a alguien quien abandona la iglesia sin dejarse corregir, sin dejarse disciplinar, el castigo podría ser no recomendarle a otra iglesia. Hay personas que son así y todavía tienen el descaro de decir, despídame de la iglesia, pastor, quiero que aquí delante de todos usted me despida de los hermanos. ¿Cómo crees? ¿No vamos a hacer eso? No, pero que no. Eso es para los hermanos que salen de la iglesia bien, porque se mueven a otra ciudad o porque simplemente el Señor les guió a otro lado y se van sin hacer problemas, sin hacer divisiones. Lo hemos dicho en otras ocasiones, no es necesario acusar al pastor o a los líderes de ser falsos profetas para moverte de iglesia. Si el Señor te está moviendo a otra, no necesitas difamar a nadie, nomás te vas y ya. Y te vas con la bendición y somos el cuerpo de Cristo y esta no es la única iglesia. Houston está lleno de iglesias y algunas son buenas, otras no tan buenas, pero son iglesias del Señor. La de Corinto lo era. A la iglesia de Dios que está en Corinto y mira nomás cómo estaba. Entonces el asunto aquí es de que nosotros no podemos recomendarle, no podemos escribirle una carta de recomendación porque no vamos a echar mentiras. Escriba algo de mí en esta carta para llevar a la otra iglesia. Sí, este brother no quiere ser disciplinado, no acepta la exhortación. Ahí está tu carta, ¿te la llevas? ¿No? A ver si te aceptan. Bueno, algunos sí los van a aceptar. Entonces, eso es, digamos que algo de lo que se puede hacer en esos casos. Nosotros, esto sí, de antemano lo digo, no llamamos a otros pastores. O sea, yo personalmente no le llamo a otro pastor. Cuando alguien sale mal, no le llamo y le digo, ¿sabes qué? Esta persona no, etcétera, etcétera, no. Pero si me llaman, pues no voy a decir mentiras. O sea, así va. Aquel quien no se arrepiente, pero se queda en la iglesia, o sea, no se va, o sea, no se lleva su problema a otro lado, el castigo consiste en ¿qué? Consiste en limitar la comunión con el fin de que se arrepienta. Y quiero que quede esto muy claro. No es como en las sectas, que no, ya no le hables. Y aunque, oye, pero es mi hermano en la carne, pues no le hables. No, eso es, cálmate, eso es sectario completamente. Pero aquí estamos hablando de que, hermano, lo que nos une a ti y a mí es la comunión en Cristo. Pero si tú estás en pecado, pues no hay comunión con Cristo. Entonces tú y yo no podemos tener comunión como la teníamos antes. Lo que yo tengo que decirte cuando te vea es arrepiéntete. Y vas a ver, si tú cumples con ese objetivo de restaurar, de llevar al arrepentimiento, de contribuir para que la persona se arrepienta, te aseguro que ya no te van a buscar si no se quieren arrepentir. Si no, ya no voy a ir con este. Van a buscar quienes pasen o traten con ellos como que no pasa nada. No, todo tranquilo, todo bien. Tu vida privada allá, tú y yo, mira, vamos a seguir siendo compas. Eso es no haber entendido bien el asunto. ¿Qué significa eso de limitar la comunión? ¿Qué significa? Bueno, esta persona, así es como yo lo veo, como nosotros lo vemos. Esto no es doctrina, no estoy estableciendo doctrina ni dogmas, simplemente estamos tratando de interpretarlo con el propósito, con el objetivo, ¿sí? Esta persona puede continuar asistiendo a la iglesia, puede continuar asistiendo a las reuniones, porque aquí se expone la palabra. Y si el propósito es que la persona se arrepienta,
pues de qué otra forma lo va a hacer sino exponiéndose a la palabra. Entonces, no se trata de esta persona, pues ya le tuvimos como gentil y publicano, no lo dejen entrar. No, aquí están, son bienvenidos los gentiles y publicanos, pueden pasar. Jesús comía con ellos, ¿sí? Pero los llamaba al arrepentimiento. Esta persona, por ejemplo, no puede participar de la cena del Señor. O sea, a ver, si sabemos que alguien está en esta situación y tenemos cena del Señor, los sugieres están repartiendo los elementos para la cena y la persona lo pide, el ujier no le va a decir, usted no puede, no. O sea, ya sabe lo que dice la palabra. El que come y bebe indignamente sin haber discernido el cuerpo de Cristo, pues ya sabe cómo le va. Pero esto es lo que nosotros vemos. O sea, no te recomendamos que participes de la cena del Señor sin haberte arrepentido. No puedes realizar alguna función en la iglesia tampoco. Porque ¿cómo? O sea, si estás en pecado, si no te quieres arrepentir de tu pecado, ¿cómo vas a participar sirviendo en algo? Aunque lo hagas muy bien. Si estás en la alabanza, por ejemplo, y cantas así como los ángeles, pero andas en pecado, I'm sorry. Eso no es un concierto, no es un show, es alabanza a Dios. Y bueno, pues, si estás en pecado, pues ni modo, desistiremos de tu gran talento, ¿no? Hasta que te arrepientas. Cuando los hermanos le vean, como dije, le van a llamar al arrepentimiento. Y esto es lo que dijo Pablo. O sea, todo esto se desencadena desde que dice Pablo, le basta esta reprensión hecha por muchos. Y todo esto ya había ocurrido de este individuo. Este individuo ya había sido reprendido por los hermanos hicieron un buen trabajo para llevarle a la restauración. Ya se había arrepentido él. Por eso Pablo dice, versículo 6, lo cito nuevamente, le basta a tal persona esta reprensión, todo esto que dije, hecha por muchos. La traducción lenguaje actual dice de esa misma porción, pero ya es suficiente con el castigo que la mayoría de ustedes le impuso. O sea, ya es suficiente, ya, hasta aquí. Recordemos que los ministros somos también humanos y también podemos equivocarnos. O sea, si yo preguntara aquí quién no se equivoca, nadie levantaría la mano a menos de que no estuviera poniendo atención. ¿Quién no se equivoca? No. O sea, todos nos equivocamos. También nosotros los ministros. También quien está hablando aquí es un humano que se equivoca también. Los líderes también nos equivocamos. Bueno, esto es porque el factor humano está allí. Incluso podemos equivocarnos con buenas intenciones. A lo mejor yo teniendo muy buena intención no aplico la disciplina en donde debe de ser aplicada. Y digo, bueno, y me hago de la vista gorda. Pero siendo bien intencionado estoy cometiendo un error y estoy haciendo un daño. Ahora, el error que están cometiendo con que estamos viendo aquí es no perdonarlo. Con el inmoral de 1 Corintios, ¿sabes cuál fue el error que cometieron? No hacer nada. Pablo les dijo, vosotros estáis envanecidos. ¿No debieron más bien haber quitado de entre vosotros a ese perverso? Pues ese fue el error que cometieron en la primera carta. En la segunda carta, ahora con sea el mismo o sea otro, se están yendo y se están cayendo del otro lado del caballo, que es, ya se arrepintió y no restaurarlo, no perdonarlo. Los corintios habían olvidado del objetivo de la disciplina. ¿Cuál es el objetivo de la disciplina? ¿Castigar? No, aunque algunos piensen así. Algunos piensan que el objetivo de la disciplina es castigar. Ya lo agarramos, ahora sí, apedréenlo, ¿no? Pero el objetivo de la disciplina no es castigar, no es quitar derechos, no es quitar este tipo de privilegios, no. El objetivo de la disciplina es perdonar, es que la oveja perdida regrese, es que hasta 70 veces 7, si se arrepiente 70 veces 7, pues hay que perdonarlo. Ese es el objetivo de la disciplina, perdonar y restaurar, no castigar. Castigar es un medio que lleva a este fin. Ahora, Pablo va a corregir este error de los corintios y lo hace de una manera simple, pero que les requería a ellos decisiones. Es de estas situaciones que uno dice, ¿no sabes qué? Tengo la presión arterial alta, pues sí tengo sobrepeso, obesidad, etcétera. Pues es simple. O sea, el doctor no me va a decir, ¿sabes qué? Vaya a la luna o vaya a Marte y regrese. No, o sea, ¿no? ¿Qué te va a decir? Bájale los tamales, don. ¿No? O sea, ya no tome Coca-Cola y así. Eso es simple, ¿verdad? En teoría. Pero en la práctica, cuando ves los tamales así, brillositos, así que humean, así, y oyes la coca, pss, o sea,
requiere de una decisión, es lo mismo, dice el versículo 7. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. ¿Te fijas cómo están los dos lados? En la primera carta les dijo, y parece muy rudo, ¿no? No debierais de haber más bien haber quitado ese perverso, quitad ese perverso de vosotros, porque la levadura un poquito leuda toda la masa. Pero aquí, ¿qué les está diciendo? Vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Y aquí podríamos hablar mucho, pero voy a tratar de ser bien breve, porque ya sé que ahorita con lo de los tamales y la coca como que ya empezó. Y el hermano viene sin cenar directo del trabajo. No, voy a tratar de ser bien breve. Mira, perdonar no es una emoción. O sea, tenemos que desaprender como lo aprendimos de las novelas o del mundo o de libros, etcétera, del mundo, ¿no? Perdonar no es una emoción, porque a menudo es que yo no siento perdonarle. Pues no es montaña rusa para que sientas. No es de sentimientos, no es una emoción, tampoco es una enfermedad. No, es una decisión. Cada uno decide perdonar o no decide perdonar. Cuando alguien nos ofende, podemos hacer 3 cosas. Ahí te va. Una, podemos pasar por alto la ofensa. O sea, cuando es una ofensa personal, no cuando es un pecado en el hermano que del cual necesita ser arrepentido, ¿no? O arrepentirse. Podemos, una, pasar por alto la ofensa. 2, podemos confrontarlo y decirle, hacerle saber, ¿sabes qué? Esto que haces me ofendió, o esto que estás haciendo me está ofendiendo, me estás lastimando. No es como que te machucan los dedos en el auto, ¿verdad? Con la puerta, y tú no dices nada, ¿no? O sea, no, tienes que decir, oye, me estás lastimando, ¿no? Gracias, hermano. O sea, puedes decirle, hacerle saber, me estás lastimando, me está hiriendo lo que estás haciendo. Y la otra opción es la que no te recomiendo, que es amargarte, que es airarte con esa persona y verlo cada vez que lo ves así como que, ¿no? Son 3 opciones, cada uno decide. Y perdonar, como digo, es una decisión. Cada uno decide perdonar o cada uno decide no perdonar. Ellos también debían de tomar esta otra decisión, y es consolar. Esta persona había reconocido su pecado y se había sentido con mucho dolor por su pecado y se había arrepentido. Bueno, ahora sí, ya te diste cuenta que estás en pecado, sí, ya te arrepentiste, sí, bueno, vente, o sea, y consolarle. Y vimos ya en la primera enseñanza qué es la consolación. Cuando nosotros pecamos y nos arrepentimos, después de haber sido disciplinados, viene Dios y nos consuela. Eso es así. No sé si tú lo has experimentado, o a lo mejor eres tan santo que nunca has tenido necesidad de que Dios te discipline, pero siempre que nosotros nos desviamos, pecamos, nos arrepentimos, el Señor nos consuela. No sé si tú lo has experimentado, ¿no? Si sabes que, gracias, Señor, porque puedo sentir ahora sí, pues me siento aliviado, ¿no? Ese dolor, esa carga que tenía ya no la tengo, me siento de maravilla, ¿no? Listo para ir a lo que viene. ¿Cómo vemos esto en los evangelios? Aquella mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, allá en el evangelio de Juan capítulo 8. Vemos cómo le trajeron para apedrearla, y el Señor, sabemos lo que hizo, escribió en tierra y dijo, pues el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra, ¿no? Y Jesús seguía escribiendo, empezaron a salir uno por uno, hasta que se quedaron él y ella. El Señor voltea y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Y podemos ver el consuelo de Dios. Ninguno, Señor. Ella estaba dolorida por su pecado. Y le dice, ni yo te condeno. ¿Qué más consuelo queremos? Escuchar de parte de Dios, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Yo no sé qué más consuelo podemos esperar. Ay, es que no me saludaron. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y ni yo te condeno, vete y no peques más. Así es como Dios nos consuela. Cuando no se toman esas decisiones de perdonar, de consolar, que es a lo que Pablo les está llamando, existe un riesgo. Continuamos leyendo. Dice, para que no sea consumido de demasiada tristeza. El pecado, mis hermanos, trae tristeza. Puede que se sienta bien por un ratito, pero en el caso de las adicciones se siente bien por un ratito, pero el otro día, ¿qué tal? La cruda, la resaca, no sé de qué otra manera se diga en otros lados, la moral y la física, ¿sí? Se siente mal después. Se tiene que paliar con más adicción, etcétera, ¿no? Pero el pecado ya produce esa tristeza cuando somos confrontados
pues también somos entristecidos, nos sentimos contristados, pero aquí estamos viendo de una tristeza que consume, una tristeza que lleva a la destrucción por falta de una disciplina apropiada. Tanto no disciplinar y dejar a la persona en su pecado le causa daño y le consume, como el disciplinar equivocadamente también le consume. La disciplina mal aplicada puede desanimar al disciplinado arrepentido, porque dice, ya se arrepintió, ya restauró, ya restituyó, ya, o sea, está bien, pero no recibe esta consolación, este perdón. ¿Y qué ocurre? Pues se pueden desanimar. Quizás haya alguien aquí quien haya sido víctima de una situación así. No te aplicaron una disciplina correctamente. A lo mejor fue injusta, o a lo mejor fue pues incompleta, como este es el caso que estamos viendo. Bueno, déjame decirte algo. Esta no es una licencia para desanimarte. Dice ahí, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Pero esto no nos está dando una licencia. Te aplicaron una disciplina incompleta o incorrecta o injusta, entonces desanímate. Es más, vete al mundo y no hay bronca. Tienes un pase all inclusive. No es una licencia. Cada uno daremos cuenta al Señor, tanto los ministros que omitieron la disciplina, como los ministros que hicieron una disciplina equivocada, injusta, incompleta, pero también los creyentes. O sea, cada uno daremos cuentas. Más bien, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que debes de hacer si es tu caso? Bueno, perdonar, orar para que el Señor traiga claridad a estos ministros humanos que se equivocan, y pues simplemente decidir perdonar en tu corazón y seguir adelante y moverte hacia adelante. Versículo 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con Él. Ahora Pablo les está haciendo un ruego. ¿Cuál es este ruego? Confirmen el amor para con Él. La disciplina es una muestra de amor. Puede ser que no sea políticamente correcto, que no sea popular, pero es una muestra de amor. Hasta ese momento era necesario que el caso se cerrara. El caso con este pecador arrepentido que había sido disciplinado, reprendido por muchos y que ya había cambiado, ¿no? Ya el caso debía de cerrarse y así confirmarle al pecador, mira, te estamos disciplinando porque te amamos, pero el no concluir con la disciplina, pues era como que pues no se estaba confirmando ese amor del cual le decían darle o sentir por Él o tener por Él. Así que necesitaban confirmar ese amor para con Él, cerrando el caso. Antes, o ante este ruego, quiero decir, quedaba otra decisión, ¿te fijas? Dice, que confirméis el amor para con Él. Y este ruego también, pues, implicaba una decisión de ellos. ¿Cuál era esta decisión? ¿Amar o no amar? Y otra vez, el miércoles hablábamos en el servicio online acerca de esto. O sea, amar no es un sentimiento. Involucra los sentimientos, pero es una decisión. Es una decisión. El Señor decidió amarnos. No se trataba de cómo se sentían ellos al recordar la tristeza que causó este pecador, este individuo. O sea, porque quizás sí había causado mucho dolor. Cuando hay una división en una iglesia, cuando se actúa con mentira, con calumnia, muchos salen dañados. Y cuando se descubre que realmente esto era mentira, que era calumnia, que era desprestigio, etcétera, esa persona pues queda como pues, mal, ¿no? Entonces todos dicen, mira todo lo que causaste, nada más por no hacer lo que tenías que hacer, mira nada más. Pero ¿sabes algo? Si esa persona se arrepiente, ¿qué crees? Pues dice el apóstol Pablo, decidan perdonarle, decidan consolarle, decidan amarle. Y esa es una decisión. ¿Y los sentimientos qué? Porque todavía cuando le ves recuerdas el dolor. Bueno, hay que decidir, hay que tomar la decisión y no dejarse guiar por los sentimientos. Se trataba de decidir amarle. El Señor, Dios, no sintió amarnos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Porque, o sea, el mundo te enseña, ¿no? Qué hermosa estás, te amo por lo hermosa que estás, ¿no? Eso es como enseña el mundo. Y la mujer, ¿no? Qué bonito auto tienes, ¿no? O qué bonita casa, o qué bonita billetera tienes, o qué guapo eres. Pero ¿y cuando se acaba todo eso? ¿Qué pasa? Por eso hay tantos divorcios. Y decía el miércoles también, ¿no? Cuando es un amor egoísta, amor del mundo, es te amo porque me haces feliz.
Y el día que la persona ya no le hace feliz según sus propios parámetros, le abandona, le deja. Que hay de aquellas personas que se enferman y que quedan en estado vegetal o que tienen una enfermedad terminal y ya no pueden hacerle feliz como le hacía feliz antes. ¿Qué va a pasar? Por eso algunos abandonan a sus cónyuges en esas situaciones. Pero estoy con el Señor no sintió amarnos, para nada, no había nada que amar en nosotros, absolutamente nada, no éramos dignos, pero Él decidió amarnos. Él decidió no solo amarnos o no solo decir que nos amaba, sino que decidió manifestarlo con acciones concretas, que fueron dar a su Hijo unigénito en rescate por nosotros. Si nosotros esperamos sentir para amar, estamos pensando en nosotros mismos. Deja que lo sienta y entonces voy a amar. No. Hay que pensar en el otro y decidir amar a la otra persona. Versículo 9. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y aquí vemos otro propósito del escrito de Pablo. Dice, porque también para ese fin os escribí. ¿Cuál era ese propósito? Era principalmente para aquellos quienes decían amarlo. Acuérdate, había quienes decían, yo soy de Pablo. Bueno, a ver si es cierto, ¿no? A ver si es cierto. Era comprobar si realmente lo amaban. ¿Cómo iban a comprobar que realmente amaban a Pablo? Obedeciendo lo que él les estaba mandando como autoridad, como apóstol. Y aquí podemos ver también que obedecer es una decisión y no un sentimiento. En tu trabajo tienes un supervisor y te dice, ve y compra esto, o ve y haz esto. Y tú dices, espérame a que lo sienta. No, es que no siento hacer eso. Y no quiero ser hipócrita al ir si no lo siento. Te va a decir, ok, por favor, pasa a recursos humanos. Obedecer es una decisión. A la vez podemos ver que la obediencia es una muestra de amor. Dice, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. O sea, obedecer es una decisión y la obediencia es una muestra de amor. ¿De dónde vemos esta idea? El Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad, obedeced mis mandamientos. Y esto lo dijo Jesús, pero aplica también para todo aquel quien nos dice algo que está en la palabra. Decía yo, y he citado a un pastor que yo admiro, que dice esto bien interesante. Dice, no hay hombre con autoridad. O sea, por sí mismo, en nosotros mismos no tenemos autoridad, pero cuando hablamos lo que está en la palabra, tenemos toda la autoridad. O sea, si alguien te dice algo que está en la palabra, esa persona está hablando con autoridad y has de obedecer lo que está ahí. Si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Dice el versículo 10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Mira, vamos a suponer que este individuo del que está hablando Pablo era aquel quien había murmurado de Pablo, quien lo había desprestigiado, quien había causado división. Vamos a suponer que era él. El hecho de que sea el mismo Pablo, fíjate en el versículo 10, que diga, ya basta, ya se arrepintió, ¿sí? Perdónenlo, consuélenlo. En el versículo 6 decía, ¿no? El hecho de que Pablo dijera esto habla de que su corazón estaba libre de amargura. Habla de que su corazón estaba libre de venganza. Él no deseaba vengarse. ¿Te fijas? Y aquí podemos ver varios principios del perdón. Voy a decirlos brevemente. Aquí podemos ver que Pablo ya había perdonado. Dice, y al que vosotros perdonáis, yo también. O sea, no está decidiendo en ese momento. Pablo ya había decidido perdonar previamente. No es necesario que nos pidan perdón. Este es un principio, ¿eh? O sea, pues yo lo perdono cuando me pida perdón. No, perdonar es una decisión. Y cuando nos piden perdón, ¿qué decimos? Ya está, yo ya te había perdonado. O sea, este asunto que tú estás haciendo es para ti, brother. Para que tú obedezcas, porque yo ya había obedecido a lo que dice el Señor y yo ya te había perdonado. Otro principio que podemos ver es que Pablo no estaba magnificando la ofensa. Dice, si algo he perdonado, o sea, es decir, no hay nada que perdonar. O sea, oye hermano, perdóname. ¿De qué? O sea, yo ya lo había olvidado. O sea, ya había decidido dejarlo en el pasado. Eso es perdonar. No es recordar o magnificar, es que no sabes lo que me hiciste, no tiene nombre. No. Si hay algo que perdonar, pues yo ya lo he perdonado. Otro principio que podemos ver es que Pablo no pensaba en sí mismo,
pensaba en la comunidad. Dice, por vosotros lo he hecho. Estaba pensando en comunidad. ¿Por qué? Porque la falta de perdón afecta a la iglesia. Si yo tengo temas que no he perdonado, voy a afectar a la iglesia. Pero tú también. Y tú, y tú, y tú, y todos quienes somos parte de esta iglesia. Si tenemos temas que no hemos perdonado, vamos a afectar a los demás. Vamos a contaminar a los demás. Y lo que podemos ver también, el otro principio aquí, es que Pablo no solo pensaba en la iglesia, sino que pensaba en el Señor. Dice, en presencia de Cristo. Y esto es muy, muy profundo. La iglesia, mis hermanos, con sus ministros, la iglesia local, hablo, con sus ministros, hemos recibido autoridad de Jesús. Y esto otra vez haciendo referencia a Mateo 18. En el versículo 18, Mateo 18 dice Jesús, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y esto no habla de demonios, de atar demonios, porque a un demonio no lo quieres desatar. Si fuera un demonio, aparte de que no está en el contexto, pues no lo quieres desatar, quieres desatarlo, y no estaría aquí presente el tema de desatar al demonio, ¿para qué? ¿No? Pero dice aquí, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Cómo vemos esto en el caso de Pablo, en el contexto de la iglesia en Corinto? Bueno, Pablo usó su autoridad en presencia de Cristo. Primero los Corintios 5. Usó su autoridad en presencia de Cristo, ¿para qué? Para atar a aquel hombre inmoral. Dice primero los Corintios 5:3, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿te fijas? Ahí está esa autoridad. No dice Pablo, yo porque mi chicharrón es... No. En el nombre del Señor Jesucristo, con temor y temblor se hace esto. Reunidos vosotros y mi espíritu, y enfatiza, con el poder, con la autoridad, exousia de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Tenle por gentil y publicano, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Así como lo hizo aquí, así ahora Pablo está usando su autoridad en presencia de Cristo para desatar. Primero para atar, ahora para desatar o para perdonar, hablando en el contexto inmediato de Mateo 18, o perdonar a este hombre, ya sea el inmoral, o sea el divisor, o cualquier otro hombre pecador que con su pecado dañó a la iglesia. Ahora veamos el versículo 11 para ir finalizando. Segunda a los Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esto es tema de toda una enseñanza, pero como está aquí en el texto voy a tratar de explicarlo, porque venimos de diferentes contextos y quizás vienes de alguna iglesia en donde Satanás se veía hasta en la sopa, ¿no? Entonces la sopa de letras y Satanás, te reprendo y te ato. O sea, a veces así ocurre, ¿no? Hay lugares en donde pues Satanás ocupa más preeminencia que Jesucristo. O sea, se habla más de Satanás que del Señor. Si se daña el equipo de sonido, fue el diablo. Si se daña la transmisión, fue el diablo. Hace rato andaba el diablo metiendo la cola, ¿no? O si alguien es un borracho, tiene un espíritu de borrachera. Si alguien es un adúltero, tiene un espíritu de adulterio y hay que llevarlo a liberación. O sea, todo torcido, ¿no? Sin embargo, aunque no somos de esos, vemos aquí que la Biblia menciona a Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es real, no es un personaje ficticio. Pedro dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces es un adversario, un enemigo que es real y que anda activo. O sea, no es un cuento, no es algo ahí de broma, ¿no? Es llamado aquí adversario. Adversario es un enemigo. Ahora, algo bien importante que debemos de tener en cuenta, y creo que sería bueno que lo consideraran los que se ponen ahí a guerrear con Satanás y todo esto, ¿no? Satanás no tiene bronca conmigo, o sea, no tiene bronca contigo en primera instancia. Tiene bronca con Dios, es enemigo de Dios.
Y el hombre lleva la imagen de Dios. Génesis 1:27 dice que somos a imagen de Dios. Entonces el problema de Satanás es la imagen de Dios en nosotros. No es personal, tampoco nos sintamos tan importantes. Es problema del diablo con Dios. Es enemigo de todo aquello que lleva la imagen de Dios. Es enemigo del proyecto de Dios, del plan de Dios, de la iglesia, de nosotros. O sea, la iglesia es plan de Dios, es un proyecto de Dios, que es un proyecto que va a ser exitoso, sí o sí. Entonces, el enemigo del adversario pues está oponiéndose a este plan de Dios. Satanás para esto tiene maquinaciones, dice Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. Estas maquinaciones, según él, son para destruir la iglesia, cosa que no ocurrirá porque Jesús prometió que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Cuando dicen amén y dan gracias a Dios por eso. Ni las puertas del Hades, es un proyecto exitoso, pero aún así, aunque Satanás no lo va a destruir, sí puede golpear y puede derribar a uno que otro que no esté sobrio y que no esté velando, como dice el apóstol Pedro. Satanás, mis hermanos, se aprovecha de la ira de los creyentes. Esta ira en la cual no obra la justicia de Dios. ¿Para qué? Para guiarlos a la amargura. Entonces está esta ira que no es bien manejada, y parte de la maquinación de Satanás es eso, a través de estrategias, de estratagemas, guiar al hombre hacia la amargura. Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, ahí está describiendo cómo la ira se convierte en pecado, dejando que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Y dice el versículo 27, ni deis lugar al diablo. Ahí está. O sea, cuando nosotros dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, sobre nuestra ira, es decir, no lo resolvemos, le estamos cediendo terreno al enemigo, estamos dándole lugar al enemigo. Y esta amargura es tierra fértil para contaminar a muchos. Dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura a causa de este terreno cedido al enemigo, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Estas son algunas de las estratagemas de Satanás. Te fijas que él no está tan interesado en que se dañe el sonido o la transmisión. O sea, él lo que quiere es que haya ira, que haya este tipo de temas. Nosotros derrotamos a Satanás cuando hacemos a un lado los sentimientos. O sea, ¿cómo hacemos guerra espiritual de verdad? Bueno, resistiendo al diablo. ¿Cómo? Sometiéndonos a Dios, obedeciendo. Cuando tomamos la decisión de obedecer, nosotros estamos haciendo guerra espiritual. La guerra consiste en esto. Hago a un lado mis sentimientos, hago a un lado mis emociones y soy objetivo y obedezco lo que el Señor tiene para decirme. Ahí es cuando nosotros derrotamos a Satanás, deshacemos sus maquinaciones. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así como el Señor Jesús lo resistió en el desierto. Él le dejó por un tiempo, porque no es como que no, yo ya lo derroté ya en el 85 y todo bien, todo tranquilo. No, o sea, sigue como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. Ok, ya, escrito está Satanás, pues sí, pero ahí va la siguiente. Y así, estamos en una batalla, en una lucha. Y aquí estamos viendo cómo Satanás puede utilizar, ganar ventaja en esto cuando nosotros no nos sometemos a la disciplina, cuando los ministros omiten la disciplina, cuando los ministros simplemente aplican la disciplina de manera injusta o incorrecta. Pero mis hermanos, nuevamente este llamado es para todos y cada uno de nosotros, que seamos sobrios. Primeramente, que tomemos la decisión de arrepentirnos. Si eres hijo de Dios, puedes tomar esta decisión de arrepentirte. Decir, Señor, hasta aquí mis excusas, hasta aquí mis emociones, hasta aquí mis sentimientos, y llegar a esta decisión de arrepentirnos, a tomar esta decisión de perdonar. Yo creo que todos nosotros podemos traer a nuestra mente a alguien a quien podemos perdonar, tomar la decisión de perdonar. Es que no me ha venido a pedir perdón. Ya vendrá. Y si no, no vas a andar cargando con ese costal. Cada uno de nosotros podemos tomar la decisión de amar a otros, de amar a nuestro prójimo. ¿Cómo? Como nos amamos a nosotros mismos. De perdonar como el Señor nos perdonó a nosotros en Cristo. Cada uno de nosotros podemos tomar la decisión de obedecer lo que el Señor nos dice en su palabra. Porque dejarnos guiar por las emociones, por las circunstancias, por los sentimientos, creo que ya ha traído suficiente dolor a nuestra vida. Y creo que es hora
de que nos levantemos, hagamos a un lado las emociones y que comencemos a tomar decisiones. Le invito a que se ponga de pie y vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias porque tú permaneces siempre fiel. Siempre que venimos a tu palabra, tú tienes alimento para nosotros. Tienes provisión para que podamos nosotros ser hombres, mujeres tuyos, preparados para toda buena obra. Seguramente, Señor, tú tienes un potencial en nosotros para que hagamos tu obra, para que seamos de bendición a otros, pero a veces nuestras malas decisiones, nuestros sentimientos que son puestos por encima, pues nos desvían, nos desenfocan. Pero Señor, gracias porque tú nos muestras tu misericordia y nos das oportunidad de poder llegar al arrepentimiento, Señor. Nos das la oportunidad de recapacitar, así como Pablo está haciendo con esta iglesia en la cual había muchos quienes necesitaban ser disciplinados, pero estaba escribiendo algo, quizás duro, quizás incómodo, como quizás esto pudo haber sido para algunos, pero que era necesario. Y allí ellos podrían ver la confiabilidad de Pablo, en que estaba usando el bisturí y abriendo cuidadosamente, causando dolor quizás, pero metiendo esa mano de manera delicada para poder extirpar aquello que estaba contaminando, aquello que estaba minando la fe de muchos. Y pensamos a veces que es con fórmulas mágicas, que es con conjuros o con unciones especiales, pero Señor, es con decisiones. Y esas decisiones, Señor, nos irán llevando a este camino de santificación, el cual no terminará hasta que este cuerpo ya se desvanezca y no viva más, o hasta que tú vuelvas. Mientras tanto, Señor, decidiremos obedecerte, decidiremos amar, perdonar, consolar. Muchas gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra. Sigue obrando en medio de tu pueblo, sigue obrando en los corazones. Que este sea el inicio de una vida de rectificación. Quizás mis hermanos aquí tengan asuntos que arreglar en sus matrimonios, con sus parejas, con sus padres, entre hijos. Haz tú la obra, Señor. Haz tú la obra y que tu Espíritu vaya guiándoles y vaya trayendo convicción en cada uno para poder que ellos puedan tomar esta decisión de perdonar. Que así sea, Señor. Te agradecemos por tu palabra. Te glorificamos y exaltamos tu nombre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Tengan muy buenas noches.